Gracias. Vaya por Dios. Menos mal que ha dicho eso. No, decía vaya por Dios para que lo encendiera. Es que he recibido una carta de la Dirección General diciendo que no puedo fumar. ¿De la Dirección General de qué? De Radio Televisión. Ah, también se mete en eso. Yo creí que era la de la salud. Se lo comunica a la Dirección General de Radio Televisión. Y no puedo fumar. ¿Y por qué? Pues nos están persiguiendo. No, los están mimando. Supongo que lo harán por razones benéficas, no por razones de persecución. Va a volver a ser un vicio fumar. Qué maravilla, por fin. No, yo creo que esas son cosas, son imitaciones. Eso lo hacen para distraernos, para que tengamos en qué fijarnos y lo pasemos divertido, para quitar esa cosa de vinculación social bonita que era. ¿Quiere usted un pitillo? ¿Tiene usted fuego? Toda esa cosa de los viajes y de los encuentros nocturnos. Pero no es porque el Estado se preocupa por nuestra salud. Pero al Estado no le importó nunca esa cosa. No le importa la salud en general, pero la salud de cada ciudadano. Si no, las cosas estarían mejor, la seguridad social funcionaría mucho mejor, o procurarían que los coches echaran menos contaminaciones, y las industrias, y que no se mataran los peces de los mares y toda esa cosa. No creo, no, es una cosa cariñosa, es como una broma, lo del fumar o no fumar. Yo creo que debe usted fumar un poquito. No me gusta desobedecer. Nada, pues déjelo usted para luego. Pero usted sí puede fumar. Pues muchas gracias, hombre. ¿Y no le echarán a usted de televisión? Claro que si usted me da una caladita de vez en cuando. Nada, luego le doy una caladita cuando no lo vean. Sí. Dice que antiguamente le cortaban la nariz a los fumadores. Era una cosa diabólica. ¿Así, lo que fumaban por la nariz? También ahorcaban a los futbolistas. No, la vida ha cambiado mucho. Ya verá usted. Quemaban a las brujas y hacían cosas terribles con la gente. Y a los ladrones creo que le cortaban incluso las manos. Y ahora fíjese usted, que hay algunos que tienen hasta 8 manos. Las cosas cambian. Ciudadano Gala, me pregunto cuál es la mejor manera de acercarse a usted. Yo creo que intentarlo. Con intentarlo de buenas maneras, esa es la mejor. ¿Usted prefiere ser seductor o seducido? Yo creo que en eso hay una confusión de fronteras. Me parece que el seductor no ejerce, sino lo pone alguien en marcha. Es decir, si no es seducido previamente. Hay unas seducciones que están ahí, como la seducción de la belleza, es tan inmediata, es un dato. Y hay otras seducciones que tienen que ejercitarse, que tienen que soliviantarse, que tienen que ser despertadas. En el fondo yo prefiero ser seductor, pero no intento nunca seducir si no soy yo primero el seducido. No soy un profesional de la seducción, soy un gran aficionado. La entrevista puede ser una seducción. La entrevista debe ser una seducción. ¿Por qué?
porque creo que si no, el entrevistado nunca se encontrará suficientemente cómodo, suficientemente halagado, suficientemente escuchado. Y entonces, al ser un poco seducido, hace ese gesto de pavo real en que todo sale brillante y coloreado. Expone ese totilimundi, esa catarineta de las ferias, y entonces la entrevista resulta muy bonita y muy gratificante, como se dice ahora, ¿no? Usted practica los consejos de Shakespeare: sé fiel a ti mismo, sé fiel a tu momento y sé fiel a tu pueblo. El viejo Shakespeare lo que dice es sé fiel a ti mismo. Lo otro son unas consecuencias de la fidelidad a uno. Si uno no es fiel y leal a uno mismo, no puede ser fiel y leal a nadie, ni a su propio amor, ni a su propio mundo, ni a su propia gente. Primero tiene que ser uno. Hasta para decir yo te amo hay que decir primero yo. Es mentira lo de la generosidad a fuerza de tachar los pronombres. El primer pronombre es el esencial. Nadie puede ser nada si no es primero él. A nadie puede de verdad amarse si no se ama orgullosamente él mismo. Y entonces sí, se produce ese contagio de amor, de gestos, de generosidad y de entrega. Pero hay que ser fiel a sí mismo, absoluta y definitivamente. Decir no, Antonio Gala, y criticar al gobierno, a la Iglesia y al ejército le ha creado muchos problemas. Sí, precisamente esta pregunta me parece estupenda detrás de la anterior, porque en la anterior hemos hablado del yo y en esta hablamos del no. Me parecen las dos pequeñas palabras más grandes del vocabulario en un momento en que la sociedad siempre pretende estandarizarnos, arrebañarnos en el sentido de rebaño, porque es mucho más fácil gobernar a 200 que son idénticos que a 200 personas que cada una son diferentes. Entonces sí me ha creado problemas. El hecho de ejercer el único poder que tiene una criatura semejante a mí, que es el de decir la verdad, siempre ocasiona problemas. La verdad, con la verdad se va a muy pocos sitios. La verdad, infortunadamente, lo que lleva es a una muerte y mala. Es terrible que el decir la verdad tenga tan malas consecuencias. Porque en el fondo, si no se dice la verdad, es casi imposible hablar. Para mí. Entonces, por supuesto que no se producen a veces unas consecuencias aparatosas, pero se producen unas consecuencias de campana neumática, de extraño silencio que se hace alrededor de uno, de un vacío discreto y continuado que no se sabe exactamente dónde va a terminar ni dónde empieza. Y eso sí se ha producido, se produce con intención. Si todos nos decidiéramos a decir la verdad, ¿qué ocurriría? Pues yo encuentro que es difícil decir la verdad, pero tenemos la obligación de decir lo que creemos nosotros que es nuestra verdad. La verdad absoluta probablemente no sabemos lo que es. Hay un pasaje un poco estremecedor en el Evangelio en que Pilatos le pregunta al Cristo ¿qué es la verdad? Y el Cristo, que había dicho antes yo soy el camino, la verdad y la vida, no contesta del todo, no dice yo soy, simplemente se calla, porque la verdad es difícil. Lo que sucede es que hay verdades claras, hay verdades objetivas que no dependen de nosotros, sino que están de verdad ahí y que son visibles para todos. Y entonces hay una cierta intención de no verlas, porque es más cómodo no verlo. Y yo creo que el papel del intelectual es exactamente ese, el de asistir a la verdad y con un ojo limpio, no ensañado, no enlegañado, comunicarla a los demás. Esa es su forma de ser, su verdadera forma de ser y su justificación. Yo creo que no tiene otra. ¿Por qué es antimilitarista y anticlerical? Bueno, porque son dos molinos muy grandes. Son las dos grandes espadas que han manejado Europa durante tanto tiempo, que han ensangrentado Europa durante tanto tiempo. No solo España, sino Europa entera. Apenas ha habido 50 años de paz en este continente, por la lucha primero entre ellas
y luego apoyándose entre los poderes, siendo esa panoplia llena, erizada de armas, deshaciéndolo todo, convenciendo sin argumentos, convenciendo por la fuerza, quemando, destrozando, haciendo que las iglesias pesasen sobre los pueblos, menos grandes los pueblos que las propias iglesias, haciendo que el oro de los pueblos que no tenían sirviese solo para adorar los retablos, acaparando la cultura en los conventos porque era más fácil de regir un pueblo que no sabía leer, haciendo los autos sacramentales, por ejemplo, de los que tanto se hablaba en las puertas de las catedrales, que los pueblos no entendían, ni entendieron nunca cómo iban a entender esa especie de bizantineo teológico del alma, la voluntad, el pecado, el albedrío. El pueblo solo sabe vivir y sobrevivir. Entonces se le ha hablado siempre de otra vida para que se conformase con la maldad y la pobreza de esta, diciendo seréis recompensados. Eso no está bien, eso no está bien. Solo los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Y los pacíficos no son solo los que no quieren la guerra, son los que hacen la paz. ¿Y por qué antimilitarista? Porque ellos hacen la guerra, y las guerras decentes de este pueblo siempre las han hecho los civiles, desde la independencia hasta Viriato, o al revés. Y ahora ya, las que haya, no van a ser guerras decentes. Entonces, lo que soy enemigo sobre todo es de esa obligación del llamado servicio militar. Ese es un servicio al Estado. No, habría servicios sociales. La sociedad está demasiado carente de cosas como para que se llame edad militar a esa edad resplandeciente de los 19 hasta los 25 años. Un Estado militarista siempre es peligroso, porque siempre está en estado de alarma. Y entonces no es solo el hecho de que no haya guerras, sino la posibilidad de que las haya. La tremenda amenaza de convertir un campo ecológicamente verde y lleno de vida en un campo de armas donde se ejercita, donde se entrena, donde se lucha para la guerra. Es mentira lo de el si vis paces para bellum. Eso es un engaño romano. Si quieres la paz, lo que tienes que hacer es la paz y no disponerte para la guerra. No estar siempre en pie de guerra aunque estés en paz. Sí, porque además el hombre no ha inventado ningún arma que no se haya utilizado. Todo ese problema de la disuasión. Yo estuve en Moscú, en el Foro para la Paz, en que se invitó a, 2.000 o 1.500 cabezas de todas las artes, de todas las ciencias, de todos los campos. Y verdaderamente unas armas empleadas para la disuasión son falsas. No es verdad. No son verdad. Cuando cualquier submarino nuclear puede ocasionar 50 veces más daño que la Segunda Guerra Mundial, eso tiene que dejar de existir. No puede de ninguna manera dejarse en las manos de los políticos algo que nos interesa a todos, a los niños también, a todos los seres humanos. No puede dejarse en manos de la política la vida del universo, sobre todo cuando sabemos que las manos de los políticos no han sido verdaderamente manos limpias. No se puede hacer armas ni convencionales ni nucleares para venderlas a países tercermundistas cuyo todo presupuesto está basado para comprar esas armas. No se puede fomentar guerras como se fomentan sucursales de grandes multinacionales. No puede seguir así eso. Es necesario que se reflexione seriamente sobre eso y no dejar, por supuesto, como no se puede dejar el progreso en manos de los técnicos o de los economistas, sino que tiene que estar los pensadores de verdad de la humanidad. Y pensadores de la humanidad son todos. Toda ama de casa que tiene 2, 3, 4 niños, todo jornalero que trabaja en el campo para dar de comer a su familia, todos esos tienen derecho a pensar sobre cuál va a ser el porvenir de esta humanidad tan enloquecida y tan absurda que puede añorar siempre aquello que va a matar primero. Antonio Gala, su vida y su obra ha sido una defensa del individuo frente a la sociedad. Para ser libre hay que negar la patria, la bandera,
el ejército y el poder? A mí me parece que no sería necesario negar esos 4 conceptos si esos 4 conceptos cumplieran la misión que tienen, la misión pacificadora, la misión honesta, la misión de serenar el espíritu del hombre. Yo las religiones las respeto extraordinariamente. Me parece que el hombre, puesto que muere, necesita consolarse antes de morir. Y necesita saber que aquello en lo que él cree no lo va a echar a pelear contra otros hombres que creen otra cosa. Es decir, respeto la religión en lo que tiene de naturalidad, de prolongación del corazón del hombre, de prolongación del espíritu del hombre. Pero cuando quieren diferenciarse unas de otras en su moral, en su dogma, en su culto, es decir, en lo que tienen de diferentes, lo que tienen de accesorio, empiezo a dejar de respetarlas, porque ya no son universales. Se dice, la religión católica es ecuménica, que quiere decir universal. No lo es, no lo es. El Islam está creciendo cada vez más y hay otras religiones. Y hay otras religiones respetables. En el momento en que una religión hace correr la sangre, ha perdido su razón de ser, ha perdido su única justificación, que es la de tranquilizar al hombre, sosegarlo, serenarlo, entrarlo dentro de él mismo y que no tema a la muerte. ¿En qué ha cambiado España en sus hábitos y en sus costumbres desde la transición? Pues no esencialmente, no ha cambiado esencialmente. Hay, sí, un grado superior de libertad de costumbres, puesto de que de costumbres hablamos. Tampoco hay que pedir peras al olmo. Pero existe algo que no existía, porque antes la esperanza lo llenaba todo. Y la esperanza es absolutamente gloriosa. Probablemente sea el dato humano más magnífico. Yo quiero mucho al perro, pero el perro no tiene esperanza. El perro solo aspira al pequeño premio que sabe que le van a dar si hace esto o lo otro. Y eso no es esperanza. Y al producirse ese atentado contra la esperanza, hay un triple desencanto. Hay un desencanto político, hay un desencanto ético, hay un desencanto social. Y eso no es bueno. Yo recuerdo con cuánta gloria nos echamos a la calle en el 77. Cómo nos saludábamos todos en las aceras y nos mirábamos a los ojos y sabíamos que estábamos empezando un amanecer. Pero un amanecer no como el de cara al sol, sino un amanecer de dentro a afuera y de abajo arriba. Y ahora realmente nos sentimos un poco defraudados. Ese es un cambio esencial. Usted conoce el silencio del convento. ¿Qué buscaba Antonio Gala cuando entró en la Cartuja? ¿Y qué buscaba cuando salió? Cuando entré en la Cartuja buscaba justamente eso. Buscaba el silencio. Venía de hacer esas oposiciones tan poco silenciosas porque había que hablar como papagallillo de abogado del Estado. Y necesitaba el silencio, sobre todo el silencio interior. Porque me parece que es el silencio más valedero. Yo estoy de acuerdo con Pascal en que casi todo lo que le pasa al ser humano le pasa por no saber quedarse tranquilo entre 4 paredes. Y yo me quedé tranquilo entre esas 4 paredes. Quizá lo que buscaba fundamentalmente era reencontrarme, porque me había perdido entre aspiraciones que no eran las mías, ambiciones que no eran las mías. Y no salí yo. Parece que hubo un capítulo de familia y, bueno, allí teníamos la obligación de entregar al prior todo lo que escribíamos, ¿no? Supongo además que el único que escribía allí era yo. Y entonces llegaron a la conclusión de que mi voz, la voz que yo tenía que ejercer, no era la del silencio, sino que tenía que salir y hablar como aquel endemoniado de Gerasa,
que el Cristo desendemonia y se tiran los demonios que eran legión, como una piara por el acantilado, y él quiere seguir al Cristo, pero el Cristo le dice, no, ve a tu tierra y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Entonces me apartaron y me devolvieron al mundo para que hablara, para que dijera lo que yo creía que debía ser dicho. Y es una misión no demasiado grata. ¿Cuál es el camino? ¿Perseguir la razón o buscar el placer? Son dos caminos tradicionales, absolutamente tradicionales. Y creo que cada uno puede elegirlo, si es que puede elegirlo, porque quizá los caminos estén señalados. Yo creo que en el fondo el texto de cada vida está escrito de antemano. Nosotros lo que podemos hacer es cambiar la caligrafía de ese texto, escribir ese texto con nuestra mano y con nuestra letra. Pero los seres humanos siempre se han dividido en las dos grandes divinidades, la apolínea y la dionisíaca. Y los apolíneos siempre echamos de menos lo dionisíaco. Y sospecho que los dionisíacos, alguna noche de resaca grave, echan de menos lo apolíneo. Una cosa es la recta, otra cosa es la curva, una cosa es la serenidad, otra la magia, una cosa la reflexión, otra la intuición, una cosa la razón y otra la orgía. Yo supongo que por los dos caminos se acaba en el mismo sitio. Yo recuerdo una entrevista que escribí yo entre Al-Arabí y Averroes. Uno es el místico, el intuitivo, el otro es el meticuloso, el reflexivo, el interrogante permanente. El intuitivo siempre llega por un salto y de repente, a lo que el otro le ha costado años de fatigoso trabajo llegar. Pero también en la orgía hay algo de fusión con la naturaleza, es decir, de confusión. Hay algo de sentimiento colectivo, es decir, de consentimiento. Elegir el camino del cuerpo o el camino del alma no quiere decir que se abandone del todo el alma, ni que se abandone de todo el cuerpo. Me parece que son dos hermosos caminos convergentes. Séneca y Petronio. ¿De quién tiene usted más? Yo supongo que de ninguno de los dos. Pero vamos, puestos a tener, me gustaría tener más de Petronio. Séneca me cae gordo. Porque Séneca se confundió. Séneca tenía la ética y la quiso enfrentar al poder. Y enseguida se dio cuenta de que echarle un pulso al poder es imposible. Y entonces lo que quiso fue echarse un pulso a sí mismo. Quiso el poder y la ética. Y luchó así entre él mismo y se debatió haciendo su propio pulso, hasta que naturalmente, aprovechando ya el camino, se tuvo que cortar las venas. Era una muerte natural. ¿Su vida tiene que ver con su obra? La de Séneca. La suya. Sí. Claramente sí. La obra mía es una emanación de mi vida. No hay la menor contradicción. No puedo yo decir una cosa es predicar y otra dar trigo. No puedo yo decir haced lo que digo pero no hagáis lo que hago. No, me parece que eso sería destructivo. Me extinguiría. Se me secaría el manantial de la obra. Y mi obra no admite ocios. La obra de ningún escritor admite ocios. El escritor es tan escritor cuando está preocupado que cuando está ocupado. Entonces, quizá el hecho de estar mirando tanto alrededor de mí en la sociedad en la que vivo haya hecho perder un poco de intensidad a mi obra, o de trascendencia a mi obra, o de validez para otros tiempos a mi obra. Pero eso es algo a lo que me resigno, porque me parece que los primeros son los que están aquí. A mí me gusta mucho que mis obras se traduzcan al alemán, por ejemplo, y se representen en Alemania, pero me gustaría sobre todo que la entendieran primero mis conciudadanos, porque esencialmente para ellos está escrita.
¿Quiere usted encender el pitillo? No puedo fumar. Vaya por Dios. Me da una calada. Sí, hombre, sí. Tome. Perdón. Se dice Dios se lo pague. Y se lo pague, hermano. Y se lo aumente en gloria. El goce más puro es el goce carnal. No necesariamente creo en la pureza del goce carnal, porque en el goce carnal ya hay un abandono. En el goce carnal hay una renuncia al propio yo. Hay una especie de... Hablábamos antes de la fusión con... En efecto, hay una confusión en el goce carnal. Uno deja de ser... me refiero al goce orgásmico, ¿no? Al alto goce. Uno deja de ser porque se produce como una muerte chiquita. Pero hay otros goces extraordinariamente puros. No podemos olvidar a ese relojero de La Haya, a ese Spinoza, viendo sus meticulosos razonamientos al mismo tiempo que llevaba el compás de las manecillas del reloj. Ese goce profundamente angélico, si se puede llamar así, junto al goce animal. Lo que sucede es que el hombre es una pobre criatura. Es una criatura contradictoria, porque está hecho de dos contradicciones. Entonces tiene esa absoluta grandeza de ser más grande que el mar, aunque se esté ahogando en el mar, porque él sabe que se ahoga y el mar no sabe que lo mata. Y tiene luego esa posibilidad de ser un poco perro. ¿Quién fuese un poco más animal y un poco menos ángel? Por hablar de la bestia y del ángel de que siempre se habla. Pero pasa un poco como lo que decíamos antes de lo dionisíaco y de lo apolíneo. Si fuésemos más animales, probablemente nos gustaría ser más intelectuales. Y el intelectual siempre echa de menos una ración mayor de animalidad. Pero los dos goces son puros. Todo goce es puro. Todo goce que no ataque el goce de otro. Todo goce participado. O todo goce que se produce para luego repartirlo. Es decir, el goce solidario es siempre puro. Yo tengo mucha fe en el hombre. Me parece que no está nada mal inventado. Lo que sucede es que luego ha hecho muchas tonterías. Sin gritar, ¿usted cree que el poder siempre nos da gato por liebre? El poder siempre, necesariamente, intenta dar gato por liebre. Eso es así. Porque el poder no cuentas con los que se lo han dado. Nada más recibirlo se instala y se separa. Nuestros apoderados, en todo caso, irán en coche, no subirán en metro, no utilizarán los medios de comunicación municipales, no leerán lo que nosotros leemos, no conocerán de verdad nuestras aspiraciones, se encastillan en el estricto sentido, se endiosan en el estricto sentido, y entonces ya no conocen a los de abajo, ni saben lo que de verdad piensan, ni a lo que de verdad aspiran. No conocen los cambios últimos, no conocen el precio verdadero de las cosas. Y entonces el poder tiene necesariamente que dar gato por liebre. De vez en cuando supongo que dará alguna liebre, pero generalmente alguna liebre por gato. Yo no sé si leí algo de usted sobre el tercer sexo. No, yo creo que no, me alarma mucho eso que usted me dice. ¿Qué es lo del tercer sexo? ¿Existe ya? No me extrañaría nada. ¿A qué llama usted el tercer sexo? No, a lo que lo llama usted, yo no... Ah, yo he hablado del tercer sexo. No, no estoy nada seguro.
Pero tenemos ya bastante con 2, ¿no? El sexo oficial, cerrando comillas, del sexo real. Bueno, yo no le doy demasiada importancia a esto del sexo. Me parece que lo del sexo oficial, para lo único que sirve en realidad, es para poder casarse y todo eso, ¿no? Por eso el matrimonio funciona generalmente mal. Porque claro, son 2 seres que son de distinta educación, de distinta edad, de distinta formación, de distinta familia, de distinto sexo, y eso es muy duro. Llegar a que sean confluyentes 2 personas que se diferencian tanto. Y luego, pues para lo del servicio militar también funciona, aunque nunca se sabe exactamente el sexo de alguien hasta que no llega el momento de salir del servicio. Por eso debe haber tantos suicidios y tantas muertes en la milicia. No, yo creo que vale poco. Lo que vale es lo que sostiene el sexo. Hombre, hay gente profundamente sexuales, mujeres que son un puro sexo femenino, ¿no? Esas mujeres que utilizan el sexo como arma para que le compren abrigos, para subyugar al marido, para dominar de alguna manera a los hijos. Es decir, que se mueven solo en función del sexo. Las hembristas, no las feministas, las hembristas. Y luego los machistas, que son los que ponen siempre los cojones encima de la mesa y están todos... Pero esos son personas llamadas a desaparecer. Ojalá fuese así. Pero nosotros no. Nosotros hay algo que está por encima del sexo, que es la comunidad, que es el hecho de las semejanzas. Hubo un momento al principio de la humanidad en que el matriarcado era lo que dominaba. Lo importante era la vagina, no nos engañemos. Y todos eran hermanos porque eran hijos de las madres. Y el varón no importaba. El macho llegaba, hacía su oficio y se largaba. Hasta que de repente los hombres se dieron cuenta de que el semen era importante. Y entonces se produce la mutación del matriarcado al patriarcado. Y esa lógica, ese lógico desenvolvimiento de maternidad, igualdad, fraternidad, que luego la Revolución Francesa se hincha, y ahora parece que el socialismo lo tiene, el socialismo español como ideario más alto, pues eso cambia. Y el hombre introduce el derecho, introduce las diferencias, somete a las madres a las que le tiene miedo, los dioses empiezan a ser masculinos y todo se masculiniza. Entonces, ahora el feminismo quizá equivocadamente, pretende no que vuelva el matriarcado, grande, glorioso y humanísimo, sino sustituir al hombre, pero con los mismos defectos que tiene la organización masculina. Y así no creo que adelantemos. Ya en este estadio de la humanidad yo supongo que los hombres y las mujeres debemos ponernos de acuerdo y no hablar tanto de los sexos y trabajar juntos, a ver si podemos salvar algo de lo que nos queda todavía. Antonio Gala, ¿por qué cree usted que hay tantos poetas, escritores y cineastas homosexuales? Bueno, no, debe haber también muchísimos ingenieros, médicos, gobernantes. Sí, periodistas casi todos, ¿no? No, en serio, no creo que haya muchos. Simplemente creo que al producirse... Verá usted, en las tribus africanas el desnudo no es erotizante, porque van desnudos. A lo mejor resulta mucho más erotizante el hecho de cubrirse, de taparse la cara, de taparse los muslos, los pechos, las mujeres. Resulta más erótico porque es lo contrario de lo que se hace. Entonces, al reducirse la homosexualidad durante mucho tiempo a ese gueto, a esa marginación, ha producido la psicología del gueto, ha despertado los ánimos, ha soliviantado la queja. La marginación es la que mejor canta, siempre ha sido así. ¿Qué es el flamenco? Sin una forma bella de quejarse. Todo se hace entonces una trenza de seda y de esparto y de escalofrío. Y entonces, puesto que sale del corazón, llega más al corazón. Y el arte está lleno, claro, de ese tipo de queja. Pero si de alguna forma se naturalizase todo, tampoco sería una fuente especial la homosexualidad de arte o de creatividad. Me parece que no tiene por qué serlo. Me parece que si he dicho antes lo del sexo para mujeres y hombres, sirve también para los que son hombres y aman a los hombres y las mujeres que aman a las mujeres. Me parece que eso sería absolutamente lógico y por tanto tampoco tendría por qué
despertar dentro de unas almas una congoja, por muy bella que sea, un sudor de fatiga, por muy bien oliente que sea. Se canta lo que se pierde. Se canta lo que se pierde, se canta lo que se espera, y se canta en general la canción. En la Grecia clásica no se condenaba a la homosexualidad. Claro, y por tanto, pues los homosexuales en la Grecia clásica no destacaban especialmente, daba igual, eran todos. Porque Platón, es necesario decir, que le pegaba pellizcos debajo de la manta a Cármides, que parece que el amor platónico es un amor de perfil. No es verdad. No es verdad. Platón era como Sócrates y como Aristóteles y como todos los demás, pues habían tenido sus escarceos con todo lo que había. Pero ¿por qué reducir la caricia o el gozo a lo que quiere la sociedad que sea el gozo y la caricia? Usted comprende cosa más ilógica que estos tribunales vejestorios norteamericanos que dicen los días en que debe practicarse el débito conyugal y por dónde. Pero qué extremo estamos llegando, y se empieza por dejar de fumar, mi querido amigo. Usted empieza ahora por dejar de fumar, pero pasado mañana probablemente habrá usted dejado de hacer cosas más sustanciosas. No. Yes. Lo digo en inglés porque los norteamericanos lo dicen así. ¿Sigue usted, señor Gala, con esa enfermedad que no se cura? ¿La de la esperanza? ¿La mortal enfermedad de la esperanza o la mía propia personal de mis casquerías? No, la nostalgia del sur. Ah, no, pero eso ya estoy muy mejorado porque vivo mucho tiempo en el sur. Usted sabe que no hay nada para dejar de echar de menos, como empezar a echar de más. Entonces, hay momentos en que el sur se pone... Usted, que como yo adora el sur, sabe muy bien que si todo en el sur funcionase como la Semana Santa, con la precisión, la exactitud, la religiosidad, pagana o no, religiosidad, el respeto, la armonía, la belleza, la conjunción de todas las artes, si todo funcionase como eso en Andalucía, Andalucía probablemente estaría a la cabeza, incluida Dinamarca, que es un país que yo no sé por qué admiro profundamente. Aun cuando se llamaba Jutlandia, que era más bonito Jutlandia que Dinamarca. Pero hay momentos en que viviendo en el sur, como yo ahora vivo con mucha frecuencia y bastante tiempo seguido, de repente empiezo a echar de más lo que toda mi vida he echado de menos. Y entonces se produce un equilibrio, una balanza de poderes. Y dices, el sur está bien, Andalucía es esto, este paisaje, esta luz, este sentido, este calor. Ellos son los que tienen la razón. Ellos son los que saben de verdad la única máxima filosófica importante, que es necesario disminuir el techo de nuestras necesidades para disminuir la fatiga que nos cueste satisfacerlas. Porque el American Way of Life no lo queremos ni bendito. Porque aquí interesa mucho más ser que tener. Pero uno viene contagiado del norte, de los países laboriosos oficialmente, de los países que han puesto el trabajo como eje fundamental de la vida. Y nos produce una cierta desazón, esta leve indiferencia por las cosas. El día que me recuerdo que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de dormir. Y nosotros siempre venimos del norte con el afán de despertar a la gente. Qué oficio triste el de despertador. Qué triste oficio. A veces es necesario, pero es triste. Es cierto que cuando era niño le dijeron, la cigüeña ha traído a un hermanito, ¿quieres verlo? Y tú contestaste, quiero ver a la cigüeña. Sí, es cierto, pero me parece que es natural, ¿eh? El único ser lógico, porque no está maldeado por los convencionalismos sociales que luego lo meten como en una especie de batidora y le dicen lo que tiene que hacer, el único ser verdaderamente lógico es el niño. Es curioso que siempre se dice, claro, es que los niños tienen un impudor pintando.
Los niños pintan sin vergüenza ninguna, mezclan colores que nadie mezcla, pero eso lo tienen en todo, también en el sexo, también en esas reacciones. Por supuesto que a un niño le interesa muchísimo más la cigüeña que a otro niño. Un niño a otro niño no le dice nada, sin embargo una cigüeña, tener una cigüeña en casa y que no se la enseñen a uno, es mala leche. Porque yo era lógico de niño, no era un niño prodigio de ninguna manera, como se puede haber dicho, ni un niño superdotado, detestable, no, era lógico. Yo recuerdo que cuando tenía 3 años me lo contaba mi padrino José María Cosío. Teniendo yo 3 años, estaba en el cuarto de los niños, era una leonera espantosa, llena de tropiezos, de obstáculos y de maravillas. Estaba arropado con una manta sentada en el suelo. Entró mi padre y me dijo, ¿es que tienes frío? Y dije yo, no. Y dijo, ¿cómo te veo con esa manta? Y le dije yo, por eso no tengo frío. Es decir, el niño es absolutamente cartesiano. Son luego los mayores los que desfiguran la realidad, porque la ponen a su antojo, a su medida, y ya no van a ser nunca más niños. Infortunadamente, por eso vuelven el rostro al paraíso perdido, creyendo que la infancia es un paraíso, no lo es. Los niños, afortunadamente, tienen una resistencia tremenda al dolor, si no se morirían. A mí no me sorprende leer estos días esa cantidad de adolescentes y de niños casi suicidándose, porque el dolor de un niño es enorme. Tiene que estar acorazado como una centolla para poder resistir esos tremendos embates, esas agresiones del mundo de los mayores. No es un paraíso la infancia, no lo es. Lo que pasa es que el niño se tiene que refugiar y parece que se refugia en un paraíso, pero no se refugia en ninguno. Se refugia en un sitio donde él está solo. El niño es un ser muy solo. No los conocemos, nos olvidamos. Si nos viéramos por la calle al niño que fuimos, no lo entenderíamos, no lo reconoceríamos, porque no somos ya él. Ese niño dejó de ser ya para siempre. ¿Quiénes son los dioses de nuestro tiempo? Pues sospecho que son demiurgos. Esta especie de demonios medio listos, medio poderosos, que son siempre medio algo, pero que no son todo del todo. Los dioses de nuestro tiempo, supongo que el fundamental es el becerro de oro. Más todavía. Me atrevo a decir que ni siquiera es el becerro de oro, que es el oro del becerro, que es lo más tonto del mundo. El dinero y todo lo que el dinero significa ha llegado a ser la plutocracia, el mamón, ha llegado a ser verdaderamente el Dios, el más alto Dios. Y luego existen esos diosecillos que conducen a él. Esa escalera de San Juan de Letrán, tan chiquitita, en que hay de subirla de rodillas, y tan de rodillas, para llegar a ese torpe Dios ciego, convencional y falso, que solo porque sus adoradores se han puesto un poco de acuerdo en divinizarlo, sigue sostenido ahí. Sobre eso sí que hay que tirar piedras, no sobre otros dioses que tengan otros nombres, sino sobre ese Dios que no tiene ninguno, porque el que tiene es un nombre comprado. ¿Qué siente cuando un banco publica las ganancias? Bueno, he dicho que en realidad se podría perfectamente apedrear a ese Dios. No me extraña que haya muchos atracos en los bancos. Quizá algún día yo ose. Porque verdaderamente, hace no mucho tiempo se han publicado los beneficios que los bancos, la banca española ha conseguido en los últimos 6 meses primeros de este año. Y eso es escalofriante. Eso es escalofriante, tener un gobierno socialista para que saque del atolladero a la máxima representación del capitalismo, que es la banca. A mí me parece terrible. Hemos llegado a ser un país demente. Yo no sé cómo no se reflexiona un poco seriamente sobre esto. Y cómo esos Juan Palomos, que son los banqueros, no se avergüenzan y hacen actos de contrición y de alguna manera ponen su dinero a disposición de la sociedad, que es la dueña de todo. Por eso hay momentos en que pienso que la sociedad no puede abdicar de lo que no son siquiera derechos de ella, que sí lo son, sino obligaciones estrictas de ella. El Estado solo es una forma de expresión. Cuando la sociedad es suficientemente conexa, cuando es suficientemente coherente, se da esa forma que se llama Estado. Pero si el Estado no cumple lo que debe,
naturalmente hay que ir a enfrentarse con él. Yo cada día me encuentro más anarquista, esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero creo que sin unos cuantos anarquistas no va a funcionar nada. El anarquismo es la meta soñada por el hombre, ¿no? No la meta soñada, él viene del anarquismo probablemente. Él viene y va al anarquismo. No conozco una mística más alta. Los grandes místicos han sido siempre los grandes anarquistas, porque no han reconocido estos poderes intermedios. El poder intermedio tiene que estar siempre justificado. Hablábamos antes del matriarcado. ¿Qué hacían las madres? Las madres respetaban a la naturaleza con sus ciclones Gilbertos, o Clelias, o Cintias. Respetaba eso porque era la gran madre. La madre de todas las madres. La madre terrible, a la que no se podía pedir explicaciones. Porque ella lo sabe todo. Es la vida. De la vida no se puede decir que sea mala ni buena. No, la vida es única. La vida es la gran sabia. No tenemos otra cosa. Vaya por Dios. Usted dijo una vez que esto eran buenos tiempos para tocarnos. Bueno, cualquier tiempo es bueno para tocarse, pero además es que es necesario. Médicamente necesario. Yo no sé cómo el Estado no se da cuenta de esto y no hace una especie de colegios, de asociaciones benéficas, de distintas clínicas de la seguridad social en que la gente se toque. Porque es imprescindible. El quinto sentido, lo han puesto el quinto porque les ha dado la gana, es el tacto. Y es probablemente el de mayor reconocimiento. La vista engaña un poco, el olfato puede adulterarse con perfumes diversos, ya nadie huele de una manera natural. Todo el mundo huele a diversos perfumes, no los voy a decir porque está prohibido decir marcas. Pero, y todo lo demás, el oído, decía usted, todo el mundo grita, claro, y a fuerza de gritar casi nadie oye. Entonces todos los sentidos, el gusto, esas comidas rápidas que nos dejan desollados los paladares, pero el tacto también. Un niño no haya sido tocado, será un niño infeliz y será un hombre infeliz. Pero acariciado cuerpo a cuerpo, hay que tocarse. Yo infortunadamente soy uno de los peores alumnos en ese tema. Soy muy poco tocón y siento una especie de precaución. Pero ¿por qué tenemos siempre que estar como amenazados? Usted sabe que el ser humano se da la mano para cerciorarse de que el otro no lleva armas. Eso es tremendo. Es decir, el darse la mano no es un gesto de amor, no es un gesto de reconocimiento, no es un gesto de solidaridad, es un gesto de precaución. ¿A qué extremos hemos llegado? Es tremendo. Entonces, el hecho de que nuestros peldaños de separación sean de 1,5 metros en la amistad, de 5 metros en el negocio, de 50 centímetros en el amor, que la penetración sea cada vez más dudosa, y nos lo están estropeando definitivamente con diversas enfermedades que se dicen que se contagian por contactos sexuales, todo eso. Pues estamos haciendo del hombre una especie de ser de plástico, odioso, insolidario, solitario, que no se reconoce en los demás, que no siente la atracción de los demás, que frente a los demás solo siente susto. Porque antes el ser humano solo se sentía aterrado, por eso inventó las ciudades. Pero ahora no hay nada tan aterrador como la propia sociedad. Usted dijo que lo mejor que llevamos a América fue el beso. Sí, porque la caricia, sí, lo recuerdo donde lo dije, sí. Se llamaba el don de lenguas. El don de lenguas, sí, llevamos la lengua castellana que es bonita, pero vamos, sospecho que las otras lenguas que hablaban allí eran igualmente bellas. La quichua y la náhuatl y la inca. Pero llevamos nuestra lengua y sobre todo nuestra lengua física, la lengua física de los conquistadores que se introducía en la boca de las jóvenes indias. No en vano, la Malinche, que era la intérprete de Cortés, Malinche significa lengua, la lengua. Luego se le puso Doña Marina,
Cuando la bautizan siempre le ponen nombres feos. Doña Marina no es feo, está bien, es bonito nombre, pero Malinche es hermoso, la lengua. Entonces ese tipo de beso es magnífico. Quizá lo mejor que se hubiese hecho, porque parece que estamos hablando cara al 92, como se dice ahora siempre en Sevilla. Quizá yo no tengo nada en contra de que Colón descubriera América, me parece incluso loable, pero lo mejor que hubiera podido hacer es callarse, porque esas cosas se callan. Los indios hubiesen seguido viviendo pues su vida natural, hasta que quizá ellos nos hubiesen descubierto a nosotros. Y nosotros teníamos en aquel momento bastante con la reprise del Renacimiento, que lo perdimos por largarnos a otra parte, por volverse ventanera. España perdió una gran ocasión. Ahora que queremos conmemorar o reflexionar que hace 500 años que sucedió esta cosa tan rara, porque ni Colón descubrió América, no era América lo que iba a descubrir, ni el Nuevo Mundo era nuevo, nada. Es decir, todo lo que se dice es falso, es una metáfora. Él se murió creyendo que había descubierto el Japón. Fíjese usted qué cosas. Sí. Claro. Se murió en la cárcel de Valladolid, pues creyendo que había descubierto el Catay, el Zipango, todas esas cosas del extremo de Asia, porque América no existía, claro. ¿Qué momento elegiría de paisajes con figura o de si las piedras hablaran para volverlo a ver ahora mismo? ¿De Córdoba o de todos? De todos. Yo elegiría, porque lo vería con unos ojos muy diferentes, a lo mejor elegía algo tan simple y tan conocido como la Catedral de Córdoba, la mezquita catedral, porque empiezo a tener un poco más clara esa idea que tenía turbia e inquietante de la mezquita. Empiezo a pensar que no fue mezquita. Empiezo a pensar que fue un templo unitario, quizá arriano, y que luego pasó a ser una sinagoga. Debajo había quizá un templo romano, pero muy pequeño, y que Abderramán II lo hace crecer un poco, pero ya existía, porque para ser mezquita tiene demasiadas dificultades visuales. En las mezquitas se mira hacia el mihrab, y es lógico que se vea el mihrab. En la mezquita de Córdoba no puede verse porque hay ese bosque, ese palmeral. Luego no fue mezquita, ni fue pensada para mezquita. Y esa fusión de todas las religiones, esa especie de monumento a la tolerancia, que incluso se abrió un poquito de piernas para que entrase el emperador Carlos V y pusiese ese renacimiento y ese barroco, me parece subyugante. Me parece una obra no de una raza, no de una religión, sino que poco a poco han ido instalándose allí entre la sierra y el río todas las razas, todas las religiones, y haría de ella un lugar de adoración del libro, de todo el que tuviese un Dios, pudiese adorarlo allí, porque en ese sitio aprendió el poder a inclinar la cabeza. ¿Se ha sentido bien tratado y acogido? Me he sentido bastante bien tratado, no del todo, naturalmente, porque aquí hay mucho clasismo, pero no quiero olvidar que usted tiene 3 cojines y yo uno solo, y hay una predilección marcada por usted, que es el anfitrión. Pero me he sentido bastante bien, muy a gusto. He hablado como debe hablarse, con naturalidad, con el corazón, y sospecho que si un corazón habla, siempre hay otro corazón que escucha. ¿Quiere usted un cojín? Se lo agradecería mucho, pero me lo llevaré a casa. Muchas gracias. Ah, son cojines del Nazareno que ha pasado antes. Los cojines en que llevan las reglas. Gracias.
4 años le mataron a su padre y aunque perdona, no lo olvida. Inventó la tortilla en salsa. En su pueblo, Alcalá del Río, hay una calle con su nombre. Se llama Antonio Delgado Kili. Se ha casado 2 veces y tiene 9 hijos. Bético, currista, de izquierdas, porrito.